Bueno, muy bien. Eso, Sileimer, buenas noches, bienvenido. Bueno, ya está grabando. Bueno, entonces les hago una propuesta muy sencilla. Mm, Primero, como somos poquitos, nos presentamos, una presentación corta, cada uno, cómo se llama, dónde vive, qué hace, etcétera, ¿no es cierto? Y luego, si ya entramos en la presentación, en esta noche vamos a ver como una contextualización de la Edad Media. Vamos a ubicarnos en la Edad Media y a definir bien qué significa este tiempo que nos toca trabajar de la Edad Media en este curso de filosofía medieval. Y luego, al final, si hay alguna inquietud sobre el trabajo colaborativo que estamos desarrollando o sobre la actividad que estamos haciendo ahora con la red todos, o también con el trabajo creativo, cualquier inquietud que tengan, pues me la van diciendo. Y con toda confianza, si ven que hay alguna inquietud o alguna cosa que no está clara, me preguntan o quieren hacer algún comentario también. Esto para que no quede ya hablando solo también, tampoco, pues no. Bueno, entonces me inicio yo con la presentación. Mi nombre es César Ibarra. Yo soy licenciado en Filosofía y Ciencias Religiosas de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Soy especialista en Educación, Cultura y Política de la UNAD. Y también soy magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy docente de planta de la universidad, o sea, soy docente de carrera. Mm, Entré a la universidad por una convocatoria pública. Adicionalmente, trabajo con la Escuela Superior de Administración Pública como docente de hora cátedra, un derecho que tengo como funcionario público. Algunos funcionarios públicos, como los jueces o los profesores universitarios, tenemos derecho a trabajar en una universidad 8 horas más entre semana. Entonces, yo trabajo con la ESAP en administración pública, ayudo a formar administradores públicos territoriales. Y ocasionalmente, esporádicamente, cuando me llaman, soy paraacadémico del Ministerio de Educación. Hago visitas a las universidades para revisar las condiciones mínimas que debe tener una universidad para ofrecer un programa nuevo o para mantener un programa ya antiguo, pero que tiene que renovarse el registro calificado cada 7 años. Entonces yo hago ese trabajo, pero es algo esporádico. Vivo en Pasto, estoy en el SEAD Pasto. Tengo una pequeña familia, la esposa, el hijo, un perrito. Ya soy un hombre mayor, ya paso los 60 y pico de años. Y no muy enamorado de la universidad. He trabajado en educación toda la vida, en educación primaria, en educación secundaria, en educación universitaria. Mm, y me gusta y me encanta la filosofía medieval. Pertenezco a la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval y ahora estoy acercándome un poco a una cosa que se llama la Sociedad Latinoamericana de Filosofía Medieval también, ahí participando en algunos eventos y cosas para, para estar al día, para oír cosas, porque como en todas las profesiones, también en la docencia universitaria uno tiene que estar actualizándose y oyendo cómo piensan otras personas, especialmente los más jóvenes. Ese soy yo. Entonces ahora sí, los escucho ahí en el orden que quieran. Una presentación de parte de ustedes, por favor. Empiezo yo, ¿te parece bien? Sí, señor. Mi nombre es Alejandro Bautista Tirado. Soy bogotano, pero vivo en el municipio de Los Patos, norte de Santander. Fui formado en las ventas callejeras. Tuve la oportunidad de estudiar en el INEM ITAS, donde tuve una formación muy amplia. De ahí pasé a la Universidad Francisco de Paula Santander y soy licenciado en Biología y Química y fui docente por mucho tiempo. Hice una especialización en gestión educativa de la Universidad de Pamplona y posteriormente, por mis actividades comerciales de empresa, hice una especialización en gerencia social en la ESAT. Soy egresado de Zapista. Además, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho escribir, me gusta la formación académica y en este caso la filosofía como complemento a las actividades. Eh, en este momento cumplo la labor de amo de llaves de una familia.
soy el conserje de esa casa, soy el que hago el aseo, el que hago la cocina y todos los elementos de casa y me da chance para poder estudiar filosofía como gratitud. Ah, y de esa manera, pues, participo en todos los procesos y espero aprender de ustedes mucho. Bueno, bueno, Alejandro, muchas gracias y bienvenido. En los patios Santander, donde más tiembla en Colombia, ¿no? No, es en Bucaramanga. Ah, ya, más en Bucaramanga. Bien, Mm. bueno, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. ¿Otro compañero? Bueno, mi Sí. nombre es Beatriz Leal. Estudié mi pregrado en la Universidad ICESI de Cali, Administración de Empresas, y trabajé por 23 años en Bancolombia. Hice una maestría también en esa misma universidad en Administración de Empresas. Me retiré del banco y ahora, bueno, también durante el tiempo del banco fui docente universitaria en temas de administración. Ahora lidero una fundación artística de niños en la ciudad de Buga. Y pues esa fue también la motivación para estudiar filosofía, porque ya todos los temas sociales son como de mi interés. Entonces, bueno, básicamente mi, mi recorrido académico y profesional. Ah, bueno, Beatriz Eugenia, muchas gracias. Muchas gracias y bienvenida al curso. Muchas Gracias. gracias. Otro compañero, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Leimer Correa, tengo 20 años. Vivo actualmente en Chaparral, Tolima, como a 3 horas del centro en el que estoy inscrito. Pues, por lo joven que soy, todavía como que no he hecho muchos cursos. Esta es la primera carrera universitaria que escogí como porque me llamó la atención la filosofía del arte de preguntarse y de buscar un propósito a las cosas. Este ya es el tercer semestre. De los 2 semestres que llevo he aprendido bastantes cositas, me han seguido animando a continuar la carrera y pues aquí estamos en este tercer semestre y espero seguir aprendiendo mucho con todos ustedes. Bueno, Gracias. Leimer, bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya buenas noches a todos. Ya para finalizar, pues yo tengo 28 años y pues sí había alcanzado a cursar algunas profesiones antes, pero no las había completado como tal, porque en general no sentía que era lo que más me interesaba. Entonces ya pues con el tiempo empecé a llevar a cabo mis propias investigaciones que se centran más que todo en la cuestión religiosa, ya, ya distintas religiones de distintas partes del mundo, cuestiones así, ya um, un poco místicas, ¿sí? Y de ahí, pues, en base a algunos elementos de la literatura que fui abordando, me di cuenta que, pues, una de las carreras que más se acerca como a lo que yo busco, en lo que me centro más es filosofía y pues en general me llama más que todo la atención la filosofía antigua y parte de la medieval, ya en ese caso todo lo que fue también el legado de Platón, los neoplatónicos, toda esta cuestión. Y pues sí, en la UNAD he revisado, he complementado muchas cosas de las que antes no había comprendido muy bien y ha sido una experiencia bastante agradable, me parece. Ah, bueno, muy bien. Bueno, compañeros, muchas gracias. Bueno, entonces ya nos presentamos todos los que estamos, ¿no? Estamos 4 estudiantes, un profesor. Entonces allí estamos ya presentados. Me alegra, me gusta, tienen un nivel muy interesante el grupo. Unos pues con más estudios, otro Leimer más joven, obviamente.
Pero bueno, ahí nos vamos complementando y vamos aprendiendo entre todos a salir adelante. Entonces, un gusto y ya saben, aquí estoy a la orden. Yo sé que estudiar a distancia es difícil. Yo mismo he estudiado a distancia tradicional, estudié la licenciatura. La maestría la estudié a distancia tradicional también, sí, a distancia tradicional. Y la especialización fue virtual, de manera que yo sé cómo es. Incluso fui estudiante de la UNAD. Entonces yo sé que a veces es difícil, a veces uno se desanima. La virtualidad pues tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. No, el contacto humano, la personalización, etcétera. Todo eso es necesario en la vida, pues sí, a veces la virtualidad no ayuda mucho, pero tenemos que aprovechar también las ventajas de la virtualidad, ¿no? Que nos permite trabajar, que nos permite a veces incluso hacer otras carreras, etcétera. Entonces tenemos que aprovechar ahí pues al máximo las oportunidades que nos da la vida. Bueno, muy bien. Entonces vamos a entrar en materia. Yo voy a hacer esta presentación. Después, hoy mismo, para no olvidarme, les comparto la presentación en la mensajería del curso, y la grabación obviamente pues ya la comparto en el lugar correspondiente, en el entorno inicial. Hay una parte donde dice encuentros sincrónicos vía web conference, algo así, o conferencia educativa. Ahí yo pongo el video. Y también si puedo subir el enlace del video a la mensajería también, para que no estén dando vueltas. Porque al final, en la actividad final de este curso, obliga a regresar a las conferencias educativas. Entonces ustedes pues tienen la ventaja de que están escuchándola. Los que no, van a tener que oír la grabación. O si no, trabajar sobre, como ustedes ya estuvieron en la conferencia y entienden y ya escuchan y ven como lo más importante, entonces ya les queda más fácil trabajar solamente con la presentación para hacer la actividad final. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar en términos generales de la Edad Media. En esta conferencia educativa vamos avanzando, porque esto tiene una presentación, tiene una introducción. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Lo que queremos es que el estudiante contextualice la época. O sea, vamos a conocer la época. Es una época muy interesante, muy rica, muy compleja, que ha sido atacada muy duro a lo largo de la historia, especialmente por el modernismo. El Renacimiento y la Edad Moderna atacaron muy duro a la Edad Media, en una cosa que llamamos la leyenda negra, que le tildó a la Edad Media de oscurantista, y que no ve nada bueno en la Edad Media. Todo lo de la Edad Media es malo, es malo, es malo, porque es católico. Entonces, como el Renacimiento es un poco el rechazo de lo católico y el modernismo está contra la Iglesia, entonces el hecho de que en la Edad Media la hegemonía de la Iglesia Católica fuera tan grande, pues hace que esta época pues tenga muchos enemigos, y algunos muy poderosos, como Voltaire, por ejemplo, y otros filósofos modernistas que la van a atacar muy fuertemente. Pero nosotros no nos vamos a dejar llevar por sesgos ideológicos, ¿no? Ni por sesgos religiosos, sino que vamos a tratar de hacer una lectura lo más objetiva posible, reconociendo que la Edad Media tiene cosas buenas y también reconociendo que la Edad Media tuvo cosas malas, como todas las épocas, ¿no es cierto? Como todas las épocas. En la Edad Media hubo una peste, nosotros tuvimos la pandemia del coronavirus. En la pandemia tuvimos el problema de intolerancia en las cruzadas y en la Inquisición. Actualmente tenemos la intolerancia, por ejemplo, del terrorismo islámico, la intolerancia de Rusia contra Ucrania, tenemos el problema de Israel y Palestina, que muestran que de alguna manera las épocas, todas ellas, tienen cosas buenas y cosas malas. Entonces no podemos pensar que la Edad Media todo fuera malo. Tampoco vamos a caer en la leyenda rosa de creer que todo fue bueno, sino que lo que vamos a hacer es una leyenda muy objetiva, en la que hay cosas buenas y cosas malas. Entonces, como en todas las épocas. Entonces, este sería como una introducción. Un objetivo que se nos propone: identificar la Edad Media y sus principales características. Eso lo vamos a ver ahora ampliamente. Vamos a reconocer un poco toda la parte social, la parte política, la parte económica. Estamos allí avanzando. Muy bien. Bueno, primero ubiquémonos en el tiempo. Entonces dice que la Edad Media, por un poquito, por unos no sé cuántos años, muy pocos,
unos 23 años tal vez será, no alcanzó a completar los 1000 años, pero básicamente es una época que va a tener una duración de unos 1000 años. ¿Desde cuándo? Desde que el rey bárbaro, Érulo en este caso, Odoacro, depone a Rómulo Augusto, que es el emperador romano. Entonces, Odoacro, que es un líder, un rey bárbaro, un jefe bárbaro, entra en Roma, depone al emperador, lo tira del trono, lo saca de allí, lo apresa y todo, tal. Entonces, ahí se considera que ahí se termina el Imperio Romano. Obviamente no se termina solo por eso. Ahora lo vamos a ver más tarde. El Imperio Romano cae por varias razones. Pero una de las cosas como el hito que termina la Edad Media es la caída del Imperio Romano en el año 476. Y luego va a durar esos 1000 años, ¿no es cierto? Con sus castillos, con sus caballeros, con sus brujas, con sus monjes, con sus universidades, con los frailes, etcétera. Va a durar 1000 años hasta que en el año 1453 ocurre la caída de otra gran ciudad que es Constantinopla, la actual Estambul. Constantinopla es la ciudad de Constantino, es la sede del Imperio Romano de Oriente y es atacada por los árabes en el año 1453 y cae la ciudad. Allí podemos ver las imágenes, pues vemos, por ejemplo, como la crisis de la caída de Roma allí, con el Coliseo. En el medio vemos un poco la vida como era en el mercado. Y en esta otra imagen podemos ver la caída de Constantinopla. Estas imágenes, algunas de estas imágenes son creadas por la inteligencia artificial. Entonces puede ser que haya algunas imprecisiones, ¿no? Por ejemplo, que el castillo del medio sea un poco más moderno que medieval, o que la cúpula de la tercera imagen es árabe y está dentro de Constantinopla. Ese es como diríamos un anacronismo ahí de la inteligencia artificial, pero son imágenes buenas, son imágenes de buen color, divertidas, entonces las vemos ahí. No le damos valor histórico a las imágenes, sino solamente son para complementar. Entonces no se olvida, 1000 años entre la caída del Imperio Romano en el año 476 y la caída de Constantinopla en el 1453. ¿Por qué la llamamos Edad Media? Se la llamó Edad Media de manera despectiva porque era como una cuña que había entre la Edad Antigua, con todo su esplendor, con Aristóteles, con Platón, con todos los filósofos clásicos, etcétera, ¿no es cierto? Con el arte antiguo, etcétera, y el modernismo o el renacimiento. Entonces, la Edad Media, en medium evum, que llamaban, como una cuña allí, como un tiempo intermedio, como cuando estamos jugando el partido de fútbol y tenemos el primer tiempo y el segundo tiempo y en el medio tenemos el descanso. Entonces, como que la Edad Media como que fuera ahí un periodo así. Pero obviamente no podemos permitir que se simplifique la cosa. No puede ser que un tiempo tan largo de 1000 años pues termine siendo visto como de manera despectiva, ¿no? Pregunta Beatriz y Eugenia si ustedes están viendo la presentación. Sí, señor, lo estoy viendo. Ajá, ok. Que sí dicen, debe ser algo allá particular, debe ser un problema tuyo. Leimer también confirma que está, dice Wilder que hay que sincronizarla con el organizador. De pronto revisa ahí. Bueno, muy bien. Entonces, esa sería la época, la Edad Media, un tiempo entre las dos épocas, ¿no es cierto? Bueno, ahí vamos jugando con los sesgos. Bueno, ¿por qué cae el Imperio Romano? Porque dice que comenzó la Edad Media con la caída del Imperio Romano. ¿Por qué se cae? Se cae por varias razones. Allí está el Imperio Romano. En primer lugar, el Imperio Romano tiene graves problemas internos. ¿Por qué? Porque tiene una extensión exagerada. Si ustedes lo miran en el mapa, ¿no es cierto? Iríamos por el norte estamos en Inglaterra, y por el sur, la parte más baja del Imperio Romano es Egipto, ¿cierto? Y la península del Sinaí, que llamamos, de norte a sur, es inmenso, inmenso, ¿no es cierto? Y ya lo contrario, de izquierda a derecha, dijéramos, nos tocaría coger toda Francia, ¿no es cierto?
perdón, no, Francia no, España, toda España, y llega prácticamente hasta la Tierra Santa, hasta donde nació Jesús. O sea, mejor dicho, todo el Mediterráneo, más lo que llamamos nosotros la Gran Bretaña, todo eso es el Imperio Romano. Entonces es demasiado grande, una cosa gigantesca, ¿no es cierto? Entonces dice, una extensión exagerada hace que un imperio tan grande sea muy difícil de administrar y de controlar. Otro problema que tiene es que todo está centralizado en Roma. Entonces, mientras llegan las noticias de la Judea, por ejemplo, que es donde vive Jesús, a Roma, o mientras llegan las noticias de Gran Bretaña a Roma, pues pueden pasar meses. Entonces, eso hace que la administración sea muy complicada. Y el ejército propio es muy reducido. No pueden salir de una ciudad, de un pequeño territorio, un ejército para controlar un territorio tan grande. Entonces, los romanos echan mano de ejércitos mercenarios, y a veces incluso de bárbaros. Muchos bárbaros van a servir en el ejército romano. Eso hace que el ejército sea muy débil, ¿no es cierto? Muy débil, entonces pues va a ser muy complicada la administración de un imperio tan grande y se va a caer, se va a caer. Los bárbaro no significa salvaje, como lo entendemos nosotros en el lenguaje cotidiano. Bárbaro significa extranjero. Los bárbaros son unos pueblos que vienen especialmente del norte de Europa, que empiezan a bajar presionados de pronto por el clima o por la ambición o por la necesidad de expandirse. Entonces van bajando desde el norte de Europa y van entrando al Imperio Romano por varias partes. Allí pueden ver ustedes algunos. Los suevos, por ejemplo, van entrando por Francia, por lo que llamamos Francia hoy, en ese tiempo no se llamaba así, por Alemania, ¿no es cierto? Los vándalos también van a entrar, los sajones van a entrar a las islas británicas que llamamos. Bueno, y hay muchos pueblos que van entrando por todos lados, van a entrar a España los godos, los ostrogodos, los visigodos, los vándalos, ¿no es cierto? Toda una serie de pueblos que vienen del norte de Europa, incluso algunos de muy lejos, de Mongolia, por ejemplo, va Atila el Huno, viene prácticamente de Mongolia y va a terminar en Roma, enfrentándose incluso con el Papa. Entonces, esto hace que el control del Imperio Romano pues sea muy complicado y se les va a salir de las manos. Después el Imperio Romano se va a dividir entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Por ahí en el año 390 y algo, 395, se divide el Imperio Romano. Es tan grande que hay que dividirlo en dos para que haya dos emperadores y lo puedan controlar. Al dividirse, todo lo que se divide se debilita. Entonces, todo esto hace que el Imperio Romano colapse, ¿no es cierto? Como ya lo hemos visto. Bueno, muy bien. En la Edad Media, ya metidos en la Edad Media, hay un fenómeno bastante particular, y es que Europa está fragmentada en un montón de principados, de pequeños reinos, de señoríos, pero las naciones que nosotros conocemos de Europa no existen. No existe Portugal, no existe España, no existe Francia, ni Alemania, ni Italia, ni Suiza, ni Suecia, ni Noruega, ni nada. Estos nombres que nosotros le damos a los países ahora son nombres modernos, son prácticamente de finales de la Edad Media y de la Edad Moderna. En ese tiempo no, son muy pequeños señoríos. Pero alrededor del año 800 aparece un gran líder, un rey muy poderoso, que se llama, bueno, hay varios. Primero aparece Clodoveo, que es el que inicia la dinastía carolingia. Luego sigue Pipino el Breve, y luego va a rematar con Carlomagno y va a terminar con Ludovico. Estos cuatro emperadores van a apoderarse del centro de Europa, como se puede ver en el mapa, ¿no es cierto? En el mapa podemos ver cómo se conformó el Imperio Carolingio. Entonces, la parte verde son los territorios que ha heredado Carlomagno, ¿no es cierto? De Clodoveo, que es su abuelo, de Pipino el Breve, que es el papá. Él ha heredado toda la parte del centro, que es verde,
que diríamos ocupa Francia, la actual, ¿no? La actual Francia, la actual Alemania, toda la parte, dijéramos, lo que llamamos Austria, ¿no? Todo este centro de Europa lo va a heredar, Carlomagno. Y Carlomagno va a conquistar los territorios que están en rosa, que son Spoleto, toda una parte del centro de Italia que llamamos Spoleto, la Lombardía, que pertenece hoy a la Francia actual, la Suiza, que llamamos ahora, ¿no? Etcétera. Y en la parte superior, pues va a conquistar toda esta tierra de los sajones, de manera que se conforma por parte de estos tres grandes emperadores, Clodoveo, Pipino y Carlomagno, se conforma un gran imperio en el centro de Europa y tiene una particularidad bastante especial. Es que Carlomagno se va a hacer coronar emperador de todo este imperio carolingio por el Papa. Entonces el Papa accede, corona a Carlomagno, como podemos ver en una representación de la inteligencia artificial en la tercera imagen, podemos ver al Papa sentado en su trono y a Carlomagno arrodillado a sus pies. El Papa lo corona y Carlomagno, en agradecimiento, ¿no? En agradecimiento, va a darle, obviamente Clodoveo y Pipino el Breve ya lo habían hecho antes también, le va a entregar al Papa un territorio en el centro de Europa, donde está Roma, en el centro de Italia, esa parte naranja, que pertenece de alguna manera a los territorios que dependían del imperio, esa parte naranja la va a gobernar el Papa. El Papa va a convertirse en un gobernante, en un político, prácticamente en un rey, y luego el imperio carolingio va a desaparecer y el Papa va a expandir su poder, ¿no? Los papas, digamos, ¿no? Los papas de ese tiempo van a expandir su poder hasta llegar a convertirse con Inocencio III, por allá en tiempos de San Francisco, en la Alta Edad Media. Inocencio III va a terminar convertido prácticamente en un emperador. Va a tener todo el poder religioso, porque es el Papa de la Iglesia Católica, y va a tener todo el poder político. Ya después, a lo largo de la historia, por las revoluciones, por la reunificación italiana y demás, los papas van a perder prácticamente todo el territorio y van a quedar reducidos al Vaticano, que es la tierra que tienen ahora, unas 40 y pico, 44 hectáreas que tiene el Papa en la ciudad de Roma, que hacen que él siga siendo un gobernante. Por eso el Papa es prácticamente un rey en la ciudad del Vaticano, tiene su propio ejército, tiene su corte, ¿no es cierto? Es de los pocos reyes con poder absoluto que quedan en el mundo. Él tiene todo el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial en el Vaticano. Es un gobernante. Por eso cuando viene a Colombia los recibimos con el ejército, va el presidente a atenderlo, porque es un líder religioso, pero también es un jefe de Estado. Entonces ahí está. Bueno, se protege el imperio por lo que llamamos las marcas, ¿no es cierto? Pueden ver en el sur tenemos la marca hispánica, un poco más al norte tenemos la marca bretona. Estas marcas son como unas cuñas que pone el imperio para protegerse. Por ejemplo, España y Portugal, que llamamos hoy, están dominadas por los árabes. Entonces, la marca hispánica, ¿no? Que cubre toda la parte de Cataluña, al norte de la actual España, en el sur de Francia, la marca hispánica es una parte que está reforzada por ejércitos muy grandes, está entregada a un marqués, de ahí viene la palabra marqués, viene de marca. Entonces, el marqués controla la marca para que los enemigos no pasen. Entonces está ahí la distribución. Ahí podemos ver una imagen idealizada por la inteligencia artificial de Carlomagno y la coronación, como decíamos, por parte del Papa. Entonces, este va a ser el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura el Imperio Carolingio? Básicamente 2 siglos, el siglo VIII y el siglo IX. ¿Por qué se termina el Imperio Carolingio? Bueno, primero unas características del Imperio Carolingio. Carlomagno es un gran mecenas, patrocinador de las artes, de la ciencia y particularmente de la educación. Entonces va a impulsar la creación de escuelas en los palacios y en las catedrales para formar funcionarios civiles y eclesiásticos. Y Alcuino de York, al que podemos ver allí en la imagen sentado en su cátedra, Alcuino de York se va a encargar de organizar el sistema pedagógico medieval. Entonces ahí tenemos, es un gran maestro,
él organiza lo que llamamos el Trivium y el Quadrivium, que es el currículo de la universidad. Él comienza la formación pedagógica, es considerado un hito de la pedagogía. Entonces, Alcuino de York va a hacer esa parte. Bueno, muy bien. ¿Por qué se acaba el Imperio Carolingio? Se acaba porque Ludovico, que es hijo de Carlomagno, se muere y los hijos se reúnen. El Tratado de Verdún se llama, ¿no? Se reúnen, se ponen de acuerdo y se dividen el imperio, se lo reparten. Entonces, uno de los hijos de Ludovico, que se llama Carlos el Calvo, se va a quedar con la parte, que dijera, aquí en la pantalla, con la parte izquierda, ¿no? del imperio. Lotario se va a quedar con el centro y con una parte de Italia, ¿no? Y Luis el Germánico se va a quedar con la parte más a la derecha. Entonces, el imperio queda dividido entre dos. Después ellos empiezan a dejarle sus propios reinos a sus hijos y empieza a dividirse, hasta que el imperio colapsa y se acaba. Entonces se acaba el Imperio Carolingio. Entonces ahí queda esta parte. Bueno, y ya nosotros, ya metidos en este cuento, pues empezamos a trabajar la Edad Media. ¿Cómo lo vamos a dividir? La vamos a dividir en 3 etapas porque es muy grande. Son 1000 años. No se pueden trabajar como si fueran 40 o 50, sino que esos 1000 años hay que dividirlos, porque si no se dividen, la comprensión de la Edad Media va a ser muy difícil. Entonces la vamos a dividir en 3 partes: temprana Edad Media, alta Edad Media y baja Edad Media. Es posible que, si ustedes están leyendo la documentación del curso, es posible que ustedes encuentren otras formas de división u otros nombres. Hay algunos que dividen a la Edad Media en 2 partes. Son la alta Edad Media, que es primera, y la baja Edad Media, que es la última. Nosotros nos quedamos con esta división, que la comparten algunos filósofos, algunos filósofos, algunos expertos, la dividen en estas 3 partes, entonces yo me he acogido a esta división porque me parece más lógica, ¿no es cierto?, esta forma de dividir la Edad Media. Bueno, veamos qué dice. Vamos a dividir entonces la Edad Media en 3 partes. En primer lugar, vamos a decir que la Edad Media comienza en el siglo IV porque hay un gran filósofo que es de la Edad Antigua, que es San Agustín. San Agustín es el último de los filósofos clásicos y el primero de los filósofos medievales. Entonces nos echamos un poquito para atrás para incluir a San Agustín y decimos que la temprana Edad Media comienza en el siglo IV y termina en el siglo IX. Está marcada por el Imperio Carolingio, ya lo vemos. Aparece el Islam en el año 620, aparece el Islam con toda su fuerza y con su expansión y demás. Va a ser clave en la Edad Media, como ya lo vamos viendo. Es una época de un gran florecimiento económico y cultural, ¿no? Aparecen las escuelas con Alcuino de York, ya lo vimos, aparecen las escuelas. Entonces, en la temprana Edad Media es un periodo de mucho ejercicio filosófico y teológico, sobre todo teológico. Entonces sería esta la parte. Wilder pide la palabra. Wilder, tienes el micrófono apagado. ¿Aló? ¿Ya se escucha? Sí. Ahora sí te escuchamos. Listo. Sí, mi duda era la siguiente, pues sí, me está mencionando que San Agustín es del siglo IV después de Cristo, ¿verdad? Entonces no sé si, digamos, por esas épocas, más o menos, no sé si quería preguntar si, por ejemplo, Proclo podría considerarse también como parte de la Edad Media, que es como por el siglo V. No sé si él podría considerarse también. Sí, está más o menos entre el siglo IV, sí. O sea, el siglo IV son los años 500, ¿no? Del 500 al 600 es el siglo IV. Entonces, si está en el tiempo, sí, se puede considerar.
Allí tienes que ver pues el dato pues que diga la biografía para ver si queda allí o no queda. Ah, listo, muchas gracias. Me suena que sí, pero no estoy seguro. Habría que leer ahí en el internet y ver cuándo nació, cuándo murió. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces luego sigue ya la Alta Edad Media. Decimos Alta Edad Media del siglo X al siglo XIII. Es una época que se caracteriza por un gran desarrollo demográfico, crece la población de Europa en millones, la economía crece también por varias razones. Primero hay una bonanza, digamos, desde el punto de vista climático, ¿no? Periodos de lluvias, periodos de sequía, pero normalizados. Eso permite que las cosechas sean abundantes, haya buen trigo, buen vino, buen pan. Europa vive del pan y del vino. Entonces crece la población, hay un desarrollo económico muy grande y un desarrollo social. Y además se expande por las cruzadas. Las cruzadas hacen que mucha gente salga de Europa, se vaya a Oriente a pelear en las cruzadas, y eso hace que haya, pues, que vengan del Oriente con mucho dinero, que se mueva dinero de Europa, se muevan bienes, traigan cosas de allá, las vendan. Entonces crece mucho esto. También aparecen las ciudades. Europa deja de ser una sociedad rural como era en la temprana Edad Media. Ahora en la Alta Edad Media aparecen las grandes ciudades, ¿no es cierto? No sé, Colonia, por ejemplo. eh, Hamburgo también puede estar allí, Londres. Madrid no, Madrid es una ciudad más nueva, pero sí Toledo, por ejemplo, sí Toledo es prácticamente la capital de lo que hoy llamamos España. Las grandes ciudades, ¿no es cierto? Roma obviamente pues es anterior a la Edad Media, pues Roma seguirá siendo una gran ciudad, Florencia, ¿no es cierto? Etcétera. Aparecen las universidades, son herederas de las escuelas. En la temprana Edad Media son las escuelas, en la Alta Edad Media ya son las universidades. Ya la Universidad de París, la Universidad de Bolonia son las primeras universidades que aparecen en el mundo, todavía funcionan, ¿no? La Universidad de Bolonia es un referente para la educación universitaria hoy. La Universidad de París es una universidad gigantesca, ¿no? París 1, París 2, París 3, París 4. Es tan grande que se ha ido dividiendo por números, ¿no? Ahí tengo un amigo que estudia en la Universidad de París 1. Entonces, la universidad, aparece la burguesía también, una especie ¿cómo se llama esto? De clase media, ¿no? Que se dedica al comercio, que se dedica a la banca, son usureros, ¿no es cierto? Etcétera. Bueno. Y aparece aquí el gran filósofo, el mayor, más importante, príncipe de los filósofos medievales, que es Santo Tomás de Aquino. ¿No es cierto? Con Santo Tomás de Aquino la filosofía y la teología medievales llegan a su cenit, a su punto más alto. Después de Santo Tomás, la Edad Media ya no va a conocer un gran filósofo. Él va a ser la punta de la filosofía medieval, hoy todavía considerado por la Iglesia Católica como príncipe de los filósofos cristianos, patrono de las universidades católicas, patrono de los maestros, patrono de la educación, etcétera, y todavía se considera los estudios de Santo Tomás de Aquino los considera la Iglesia Católica como claves para entender la teología. Entonces queda ahí fijo el punto. Y luego si ya viene la Baja Edad Media, decimos del siglo XIV al siglo XV. Aquí pasa lo contrario. Tenemos una crisis económica, una crisis demográfica, aparecen las grandes pandemias, la peste negra, que fue espantosa, terrible, ¿no es cierto? La peste negra era como el coronavirus nuestro, pero más grave, ¿no es cierto? La cosa era tan grave como decir esto: el lunes te contagiabas y el jueves te morías. Ya uno vivía 4 días con la enfermedad. Te contagiabas hoy y a los 4 días te morías. Y se llama la peste negra porque el cuerpo se iba ennegreciendo. También la llamamos la peste bubónica porque aparecían unas bubas en el cuerpo, ¿no? Como unas bolas. Le iban apareciendo a uno por la espalda, por el pecho, en la cara. Entonces se llama peste bubónica o peste negra, pues por las dos razones. La peste negra asoló a Europa, la asoló. Prácticamente de 3 europeos, 2 murieron y uno sobrevivió. Entonces murió, dicen unos, entre la mitad, entre el 50 y el 70% de la población de Europa desapareció.
a tal punto que no había donde enterrar tanta gente. Eso mismo lleva a que los campesinos, los pobres se rebelen. Hay grandes revoluciones, grandes revueltas sociales, porque la gente está en una situación desesperada, ¿no es cierto? Una situación desesperada, no tienen comida, no hay trabajo, la tierra no da, entonces pues es tiempo de mucha convulsión social. Y finalmente, ya desde el punto de vista filosófico, se separa la filosofía de la teología. Hay como un matrimonio entre la filosofía, no, hay una dependencia. La teología es la ciencia mayor. En la temprana Edad Media la teología es la ciencia mayor y la filosofía es su auxiliar. En la Alta Edad Media con Santo Tomás, como que hay un matrimonio, como que se igualan. Entonces quedan como parejas. Santo Tomás empareja la filosofía con la teología. Y ya en la Edad Media se dividen. Dicen, no, la filosofía se va a dedicar al estudio de la razón, la teología se va a dedicar al estudio de la fe. Hay una separación. Cada una de estas ciencias va a adquirir su propio estatuto y ya van a dejar de mezclarse tanto como se mezclaban en las dos etapas anteriores. Bueno, muy bien. Ahí vamos bien. Veamos características. Desde el punto de vista social, la Edad Media es una sociedad muy jerarquizada, ¿no es cierto? La nobleza, el alto clero y abajo el pueblo llano, los pobres. No hay clase media. La burguesía va a servir como de clase media en la baja, en la alta Edad Media. Pero es una sociedad que está muy fragmentada desde el punto de vista social. Entonces tenemos ese problema. Mientras que la nobleza y el clero tienen grandes privilegios, el pueblo está sumido en la pobreza más absoluta. ¿No es cierto? Está sumido en la pobreza. O sea, allí hay una realidad. Una de las cosas más duras de la Edad Media es precisamente esta, esta situación de injusticia social tan marcada. Eso sí es oscurantismo, ¿no es cierto? Una desigualdad social, una injusticia social muy grande. Mientras que la alta nobleza y el alto clero son muy ricos y muy poderosos, el pueblo llano, el clero bajo, la nobleza baja incluso, son muy pobres. Entonces, esa es una característica. Otra característica es el feudalismo. No hay países, entonces los señores, ¿no? Príncipes pequeños, reyes no hay en la Edad Media, aparte de Carlomagno y compañía. Hay condes, como los condes de Aquino, por ejemplo, Santo Tomás es hijo de los condes de Aquino, hay marqueses, hay nobles, hay condes, vizcondes, etc. Ellos entregan la tierra a los siervos, que se llaman, para que la cultiven, y a cambio de que le entreguen al dueño una parte de lo que cosecha. Y también el feudalismo se traduce en términos de vasallaje. Ahí vemos al vasallo besando la mejilla del rey, le está prometiendo obediencia, diciéndole, bueno, tú me das esta tierra, me das estos siervos y yo me comprometo a defenderte y a pelear por ti. ¿No es cierto? Esa sería el feudalismo, así en términos generales, como un modo de producción. ¿No es cierto? Los siervos reciben tierra de los señores, la siembran, le entregan parte de la cosecha al dueño y si hay guerra o hay algún enemigo, alguna cosa, pues se convierten en soldados para ayudar a defender a su señor. Hay como un negocio ahí de mutua conveniencia, ¿no es cierto? Yo te doy tierras, tú me das el dinero y peleas por mí en caso de necesidad, el feudalismo. Otra característica social evidente, una de las cosas más importantes que marcan a la Edad Media, es la hegemonía de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? La hegemonía de la Iglesia Católica es absoluta. No hay forma de entender la realidad si no es a través de la Iglesia. La Iglesia es la que dice todo, lo que es bueno, lo que es malo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, cómo se deben hacer las cosas, lo define la Iglesia. Es una sociedad, digamos, teocrática, ¿no es cierto? Aparecen los monasterios, ¿no? Ahí podemos ver uno, idealizado por la inteligencia artificial también. Ahí está una gran iglesia, la parte central, luego los aposentos, ¿no? El abad del monasterio vivía en una casa aparte, tenía sus jardines, sus huertas, y los abades eran señores
no solamente dentro del monasterio, sino también eran dueños de las tierras que circundaban el monasterio. E incluso llegaban a tener pueblos y siervos que estaban a su servicio, ¿no? Que trabajaban para ellos. Los abades y los monasterios mismos eran de alguna manera señores feudales también, ¿no? Si han visto la película En nombre de las rosas, si la han visto, lo comprenden más. Si no la han visto, deberían verla, porque allí se comprenden muchas cosas de la Edad Media. En El nombre de las rosas, que es una película muy buena, de Sean Connery, muy buena película. Bueno, muy bien. Otra característica, ya la dijimos, deja de ser una sociedad rural y aparecen las ciudades. Ahí está la ciudad típica, tiene su catedral, ¿no es cierto? Obviamente, una gran catedral. Las catedrales de la Edad Media son gigantescas, bellísimas, con sus grandes torres, ¿no es cierto? Con las grandes vitrales, las imágenes, las obras de arte. O sea, la Edad Media está pintada ahí. El castillo donde vive el señor, ¿no? Príncipe, lo que sea. Y adentro de las murallas está la ciudad. Pues están los barrios, los árabes tendrán su propio barrio, que es el barrio de los moros. Los judíos vivirán en la judería, que es un barrio para los judíos. En algunas partes viven los zapateros, en otra parte viven los herreros, etc. Y la ciudad está protegida por murallas, y para entrar a la ciudad hay puertas. Por eso dicen, que llegó el Papa, entonces el alcalde de Bogotá le va a entregar las llaves de la ciudad, porque las ciudades tenían puertas. Entonces, para entrar a la ciudad se necesitaba una llave. Entonces quedó ese rezago de la Edad Media de entregar las llaves de la ciudad. Obviamente nuestras ciudades ya no tienen puertas, es solamente una forma de decir. Bueno, el mercado, etcétera, ¿no? Todos los servicios que necesita la ciudad están ahí. Entonces pasa de ser entonces una sociedad urbana. La Edad Media, en la Alta Edad Media, se convierte en una sociedad más urbana. Algunas ciudades medievales subsisten. Toledo, por ejemplo. El centro histórico de Barcelona. El centro histórico de Madrid. El centro histórico de Segovia. Son ciudades medievales en las que uno todavía puede ver, puede sentir el ambiente del medioevo, ¿no? La catedral de Barcelona, no la Sagrada Familia, sino la catedral propia de Barcelona es una catedral medieval. La catedral de Segovia, la catedral de Sevilla, etcétera. La más llamativa de todas, la catedral de Córdoba, porque se construyó sobre una ¿qué? Sobre una mezquita árabe, ¿no es cierto? Dice Wilder, los monasterios medievales podían estar inspirados en los monasterios tibetanos aún más antiguos. No creo, porque no había contacto físico, no había contacto geográfico. Apenas en la Edad Media va a salir Marco Polo, ¿no? Marco Polo va a ser el primer europeo en salir de Europa y llegar a la China, es Marco Polo. No hay puntos de contacto. Yo más bien diría que los monasterios son herederos más bien del monaquismo oriental que estaba ubicado en Irán, en Irak, en Egipto, ¿no? En la Siria, que llamamos ahora, en el Líbano. Todos esos monjes de esta parte oriental pueden inspirar el monaquismo occidental. Alguna relación puede haber, pero muy escasa, muy escasa. Yo no creo, con los monasterios tibetanos no creo. No creo que haya habido contacto. El descubrimiento de Oriente fue bastante lento. Se hizo a finales de la Edad Media con Marco Polo, y después ya jesuita Mateo Ricci, que ya viajó a la China, incluso estuvo al servicio del emperador de la China, etcétera. Pero no, las distancias son enormes y no había como mayores puntos de contacto con esta parte. Con los que sí había puntos de contacto es con los árabes, por causa de las cruzadas, por ejemplo. Ahí sí, allí sí hay mucha relación. Además, los árabes estaban en España y en Portugal, de manera que estaban allí. Bueno. Otras características sociales: aparece la burguesía, dijimos una clase media, no son ni señores ni siervos, no son clérigos, no son campesinos, sino son unas personas que llegan a ser muy ricas, que viven del comercio, del artesanado y sobre todo de la banca, ¿no? De la banca. Ellos van a ser como una nueva clase social que va a quedar ahí en la Edad Media. Bueno, otra característica: se organizan
por oficios, los artesanos, los arquitectos, los pintores de las iglesias, los canteros que cortan las piedras para construir las catedrales, los zapateros, los lavanderos de ropa, etcétera, se organizan por gremios, como dijéramos nosotros, como sindicatos. Y ellos enseñan el oficio a los jóvenes, regulan los precios, cuánto vale un trabajo, cuánto vale trabajar, el jornal, etcétera, lo definen las corporaciones. Llamamos corporaciones o gremios, es una novedad que aparece en la Edad Media. Bueno, otra cosa aquí. Ahora vienen unas características económicas. Al principio la economía se basa en la agricultura. Se basa en la agricultura, ¿no? Al principio. Ya en el siglo XI, cuando ya se aparecen las ciudades, entonces van a aparecer los mercados, los centros urbanos y los negocios internacionales, ¿no es cierto? Entonces va avanzando la sociedad en ese sentido. Aparecen las cruzadas, las cruzadas se pueden ver de dos maneras, como un expansionismo, como un militarismo, como una forma de invadir las tierras de otro, pero desde el punto de vista económico también se pueden ver como una forma de intercambio comercial, ¿no es cierto? Los europeos llevan cosas para vender allá y traen cosas para consumir acá. Entonces se produce un intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Allí sí hay un contacto cultural y económico entre Oriente y Occidente. Bueno, se desarrolla el mercado marítimo porque los cristianos van a tener que ir a Tierra Santa, muchos van a ir en barco, entonces se desarrolla el mercado marítimo. Y aparecen los bancos, se desarrolla la moneda, aparecen las letras de cambio porque los caballeros no pueden ir con mucho dinero por el mundo, entonces van a tener que llevar letras de cambio que les da un banco que tiene una sede, por decir algo, en París, le da una letra de cambio a un caballero y ese caballero la puede cobrar en Jerusalén, o la puede cobrar en Roma, o la puede cobrar en otra parte, para no llevar mucho dinero porque el tiempo era muy peligroso y había muchos ladrones en el camino. Entonces aparecen las letras de cambio. El feudalismo, ya lo dijimos, explotar la tierra a cambio del servicio y de la protección. Características políticas. El fracaso del centralismo carolingio. Ya está. Se termina el imperio carolingio y Europa se divide en señoríos, tanto civiles como eclesiásticos. Había obispos que parecían más príncipes que obispos. Abades, que eran señores, con muchas tierras y con mucha riqueza. Aparece el vasallaje, ya lo dijimos, el poder político y religioso de la Iglesia Católica muy grandes, las guerras y las cruzadas que permiten que de alguna manera se componga y se recomponga la situación política de Europa. Características religiosas, ya las hemos insinuado algunas. El teocentrismo es una sociedad muy marcada por la religión, la hegemonía de la Iglesia. Y estos dos fenómenos que aparecen allí, decimos, papo-cesarismo, cuando el papa está por encima del rey, del César, ¿no es cierto? César como rey. Entonces, cuando el papa manda más que el rey, decimos papo-cesarismo, como en el caso de la imagen que está ahí presente. El papa está bendiciendo al emperador, lo está coronando, porque él tiene el poder. Pero a veces los reyes no se van a dejar. Otón, por ejemplo, se va a poner en contra del papa. Entonces decimos César o papismo, cuando el rey está por encima del papa. Ya, siempre van a estar jugando. A veces es más poderoso el uno, a veces es más poderoso el otro. Aparece y empieza a difundirse de una manera muy rápida y muy agresiva el Islam. El Islam va a entrar por Marruecos y va a invadir toda la península que llamamos ahora península ibérica. O sea, ¿cómo se llama esto? Portugal y España. Un poquito el norte el sur de Francia un poquito también va a ser árabe. Federico Hohenstaufen, por ejemplo, que nos propone allí Wilder,
¿no? Va a ser un ejemplo de cesaropapismo, ¿cierto? Este es un ejemplo. A pesar de que hay una hegemonía de la Iglesia Católica, hay mucha ignorancia y mucho sincretismo. En el nombre de la rosa uno se puede dar cuenta de que el pueblo es muy ignorante en materias religiosas. Y como es ignorante en materias religiosas, es fácil de manipular. Entonces aparece el miedo como un mecanismo de control. ¿Miedo a qué? Miedo a la enfermedad, como la peste. Miedo al infierno, ¿no es cierto? Miedo a la muerte. Miedo a las brujas. Miedo a la Inquisición. El miedo va a ser utilizado como un mecanismo de control. Foucault, el gran filósofo francés, va a estudiar mucho esto de los mecanismos de control social, y en la Edad Media es evidente que hay un uso del miedo como un mecanismo de control, ¿cierto? Y a eso se llega cuando hay ignorancia. Cuando uno no es ignorante, cuando uno está ilustrado, ya no se deja meter cuentos tan fácil, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Unas características culturales. Tenemos el latín como idioma común, como nosotros el inglés, como en el siglo XIX el francés, como en el siglo XXII el mandarín. Ahorita estamos aprendiendo inglés todos, ¿no es cierto? El que no sabe inglés está perdido en este mundo. Pero en el siglo XXII, el que va a estar perdido es el que no sepa mandarín. O sea, el idioma común va variando. Antes era el griego, ahora va a ser el latín. El tener un idioma común favorece el intercambio de ideas, ¿no? La conservación de la cultura por parte de los monasterios, esto es clave, es importantísimo. Los monasterios guardan la cultura de Occidente, ¿no? Y de Oriente también. Yo el año pasado estuve en el monasterio, uno de los monasterios más grandes del mundo, que es el monasterio de Montserrat en España, que es un monasterio medieval. Y una de las cosas que se pueden ver en Montserrat es el museo. Uno entra a ese museo y esos monjes tienen una riqueza impresionante en un museo gigantesco, lleno con obras de arte de la Edad Media, de la Edad Antigua, de la Edad Moderna, Picasso. Me acuerdo, hay algo que me impresionó, Picasso, por ejemplo, Sorolla, ¿no es cierto? Todas las grandes pinturas, uno dice, así debió ser, ¿no? Así debieron ser los monasterios antiguos riquísimos. Conservaban toda la riqueza, toda la cultura, los libros de los griegos, de los clásicos romanos y griegos, de Aristóteles, etcétera, estaban en los monasterios. Bueno, ya dijimos que aparecen las escuelas, las universidades, muy bien. Un fenómeno bastante simpático son los juglares y los trovadores. Juglares son como saltimbanquis, ¿no? Como payasos, como esos que se paran en la esquina del semáforo a hacer maromas y hacer cosas allí para que les demos monedas, los juglares. Y los trovadores son los que trovan, ¿no? Los que cantan, ¿no? Que hacen las canciones y todo. ¿Para qué sirven ellos? Ellos van de pueblo en pueblo, ellos no se dejan meter en un solo lugar, no son campesinos, no son militares, ellos son como libres. Entonces van de pueblo en pueblo y en un pueblo se enteran de los chismes de este pueblo, van al otro pueblo y reparten esos chismes en el otro pueblo con las trovas, con los chistes, con las obras de teatro que hacen. Y entonces el juglar y el trovador se convierten en instrumentos de intercambio cultural muy interesantes, ¿no es cierto? Bueno, luego viene el intercambio cultural con el Oriente por las cruzadas, etcétera, eso es clave. Otras características culturales van apareciendo sobre todo al final de la Edad Media, van a ir apareciendo lo que llamamos las lenguas romances, ¿no es cierto? El francés, el italiano, el castellano. Al final de la Edad Media, mientras que la Iglesia va a seguir manejando el latín, los intelectuales van a seguir escribiendo en latín, etcétera. El pueblo empieza a desarrollar sus propios idiomas, ¿no es cierto? Van apareciendo las lenguas romances, las lenguas comunes que tenemos ahora en Europa, ¿no? El alemán, el castellano, el italiano, etcétera. Bueno, hay un gran desarrollo de la filosofía y de la ciencia.
el oscurantismo no cabe, no cabe. O sea, en la Edad Media hubo grandes científicos, tal vez el mayor de todos, San Alberto Magno. Dicen, no hay mucha certeza, pero dicen muchos que él descubrió, por ejemplo, el arsénico. Y en lo que sí hay seguridad es que era un gran botánico y un gran zoólogo. Entonces, y trabajaba, era alquimista, trabajaba en muchas cosas. Los alquimistas, en su afán de convertir el plomo en oro y en su afán de encontrar la piedra filosofal y el elixir de la vida, etcétera, mientras estaban buscando eso, pues que nunca lo encontraron, encuentran otras cosas, encuentran elementos de la tabla periódica, encuentran procedimientos para hacer las cosas, inventan el método científico, etcétera. Bueno, otra cosa muy bella de la Edad Media es la caligrafía monacal. Los monjes escriben a mano, las letras se enriquecen con adornos, con cosas, con oro incluso. Los grandes libros, un libro puede valer lo que vale una casa hoy, ¿cierto? La caligrafía monacal pues es una maravilla del arte, ¿no es cierto? Y las grandes catedrales nos muestran a nosotros un desarrollo muy grande, muy intensivo de la arquitectura. O sea, una iglesia de 120 metros de altura, como la iglesia de Colonia en Alemania, por ejemplo. Eso no se hace si no hay un gran ingeniero y un gran arquitecto en la base. Y si no hay maestros de obra que se la sepan, pues, ¿no es cierto? Entonces, la arquitectura, por ejemplo, todos estos avances culturales y científicos tenemos que tenerlos bien presentes antes de decir que la Edad Media fue una época oscura. Bueno, ya vamos. Ya terminamos. Más conclusiones. Vamos a ensayar unas conclusiones. La Edad Media dura 1000 años, entre la caída del Imperio Romano en el año 476 y la caída de Constantinopla en el año 1453. Ese es el tiempo. El Imperio Carolingio unificó Europa. Allí nos quedó faltando algo, tal vez. ¿Por qué se acaba la Edad Media, no? Nos faltó esa parte. ¿Será que me salté? No, no está. ¿Qué termina la Edad Media? A la Edad Media la terminan varias cosas. La termina la reforma religiosa de Lutero. Cuando la iglesia se divide entre la iglesia católica y la iglesia protestante, se acaba la hegemonía de la iglesia católica, que es una característica de la Edad Media. Aparece la imprenta. Al aparecer la imprenta, se populariza el libro y los monjes dejan de ser dueños del conocimiento. Los monjes también son una marca de la Edad Media. Se creía que el mundo era plano y que la Tierra era el centro del universo. Pues en el año 1492, o sea, ya muriendo la Edad Media, Cristóbal Colón llega a América y se confirma una cosa que mucha gente sabía, Aristóteles lo tenía claro, por ejemplo, y es que la Tierra es redonda y que no es el centro del universo. Entonces se acaba esa cosmovisión, digamos, de la Edad Media y de la Biblia, de un mundo plano y de la Tierra como centro del universo. Y con los reyes católicos, con Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, expulsan al último rey árabe, ¿cierto? Al último rey árabe, al rey de Granada, lo expulsan de España y con eso se acaba la presencia islámica en Europa. Pues quedan árabes allá, pero ya quedarán como un grupo poblacional, digamos, sin mayor importancia, porque ya como poder político, como poder militar, se acaban. Dicen que la mamá le dijo creo que se llamaba Abu Abdil, el chico, le dijo, el rey lloró al perder Granada. Granada es una joya, Granada es una de las cosas más bellas del mundo. Entonces, cuando ya le tocó entregar las llaves de la ciudad y la espada y todo a los reyes católicos, el rey lloró. Y entonces la mamá le dijo, como una mamá dura de las de antes, le dijo, llora como mujer lo que no pudiste defender como hombre, ¿no es cierto? Y le tocó irse al África, pues ya regresar a los países árabes porque se acabó el mundo árabe en Europa. Y España ya empieza
a unificarse como nación con los reyes católicos. Todas esas cosas, la reforma protestante, el descubrimiento de América, la imprenta, el fin de la presencia árabe en la península ibérica, todas esas cosas, más la caída de Constantinopla, van a marcar el fin de la Edad Media. Bueno, muy bien. El Imperio Carolingio unificó Europa por un tiempo, por unos 2 siglos, pero nos dejó como herencia la escuela, la educación. La Edad Media se divide, ya lo dijimos, temprana, alta y baja Edad Media. Para nosotros, recuerden que otros autores pueden decir otras cosas. Es un periodo muy complejo, con amplios desarrollos en ciencia y en cultura. Pero también es una época marcada por una desigualdad social muy grande, ¿no es cierto? Los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. En esta parte sí tenemos una oscuridad. Y la Iglesia Católica tiene un papel predominante en esta época de la Edad Media. Estas son unas conclusiones. Allí en la presentación que les voy a mandar, ustedes pueden acceder a esos videos. Me parecen unos videos muy bonitos, muy valiosos, con mucha información científicamente manejada, en la que pueden profundizar. En el primero pueden ver un poco más de la Edad Media, en el segundo también pueden introducirse ya en la filosofía medieval, y en la última es como un jueguito, un video como para medir qué tanto conocemos de la Edad Media. Aquí pues no se pueden abrir los enlaces, pero en la presentación que les voy a mandar sí. Bueno, la bibliografía es la que ustedes conocen del curso: Cortázar, ¿no es cierto?, García, Pastor y Romero, que es el autor más, como que yo más uso, porque me parece que tiene mucha información y muy clara. Entonces esa es la bibliografía. Bueno, y finalmente, pues agradecerles por la atención a esta presentación. Entonces, no sé, ahora sí quedamos en la sección de preguntas, comentarios, cómo ven la cosa de la Edad Media. Esa es una época bastante significativa, ¿no? Para todos. Hoy verdaderamente nosotros estamos marcados por esos momentos históricos de la humanidad. Sí, así es, Alejandro. Es un periodo muy rico y muy complejo, indudablemente. Muy interesante. Muy bien. ¿Algún otro comentario, compañeros? Pues en ese caso, hable, compañero. Sí, le escuchamos. Gracias. Yo tengo una pequeña curiosidad. Lo que pasa es que en relación a las cruzadas hay mucha mitología, hay muchas cuestiones, discursos que no se asemejan con la realidad. Yo tengo una duda. Cuando el mundo musulmán invade parcialmente a Occidente y en especial toma gran parte de lo que hoy es España, la Primera Guerra Santa se daba como una forma de defensa frente a esta invasión, o es particularmente una necesidad comercial más que otra cosa. Pues fue una conquista, ¿no? O sea, los árabes entraron por lo que nosotros llamamos el Estrecho de Gibraltar. Por ahí entraron y fue una invasión militar. Ya entraron miles de hombres y dominaron a todos los príncipes católicos, a los príncipes católicos de España, y España se convirtió en un país musulmán. España y Portugal, toda la península ibérica fue un país musulmán. Solamente en el norte de Europa, en el norte de España, bien al norte, por los lados llegando ya a Francia actual, que sobrevivió algún reino cristiano, pero luego no. Luego ya hubo una reconquista por parte de los cristianos, encabezada particularmente por Isabel de Castilla y por Fernando de Aragón, los reyes católicos que llamamos. Ellos eran reyes de 2 reinos independientes. Fernando era rey de Aragón, Isabel era reina de Castilla. Pero cuando se casaron, no unieron los reinos, pero sí unieron los intereses.
Entonces se volvieron muy poderosos y ellos dos empezaron a conquistar a los otros reinos cristianos y empezaron a hacer la guerra a los árabes hasta que los expulsaron, como hemos dicho ahora. Entonces, sí hubo una invasión militar, una conquista. Por eso mucha gente habla de la reconquista cristiana de España, aunque a algunos no les gusta el término, pero se habla hoy de la reconquista cuando los cristianos expulsaron a los árabes y volvieron a dominar la península ibérica. Obviamente quedaron muchos rezagos, ¿no? La mezquita de Córdoba, por ejemplo, ahora es catedral, pero todavía están las grandes columnas de toda la arquitectura árabe. La mezquita de Córdoba, cuando los árabes salieron de España, afortunadamente los cristianos no la botaron, sino que lo que hicieron fue construir la catedral dentro de la mezquita. La mezquita es tan grande que dentro de la mezquita hay una catedral. Entonces quedó eso, quedó, no sé, el Alcázar de Segovia, el Alcázar de Toledo también. Muchas mezquitas sobrevivieron La Alhambra. y los barrios, sí, claro, y los barrios de los La Alhambra moros es espectacular. y la Alhambra, que es una cosa del otro mundo. La Alhambra es una de las Uf, cosas más bellas del mundo. más bellas, bellísima, Ujú. bellísima. Yo ¿Por tengo qué? una consideración. Sí. Ahí, me disculpa, qué pena con usted. No, hable, tranquilo. Yo considero que no hubo invasión por parte del Islam. Ujú. ¿En qué sentido lo digo? Y eso sucede hoy actualmente. Los nativos de ciertos lugares no le dan importancia a muchos lugares. Y estas personas que llegaron ahí vieron una oportunidad de negocio, una oportunidad de hacer cosas que los demás no vieron. Cuando ellos ya se posicionaron como tal y los otros que eran los nativos vieron que sí había cosas de qué usufructuar, es cuando ellos empiezan el ataque y es cuando viene ya la cuestión de la guerra. Y eso sucede en cualquier territorio. Nosotros lo vimos aquí en Colombia, aquí en las mismas ciudades. Hay partes donde nadie los mira y llegan unas personas de afuera y se ven las cosas y empiezan los conflictos. Para mí, la concepción sería esa de cómo se fue tomando esos territorios el Islam. Y el Islam no lo hizo a fuerza, lo hizo fue con sabiduría, diferente a los de origen español que lo tomaron a la fuerza. Sí, de todas maneras, abonando a lo que tú dices, los árabes estuvieron en la península ibérica 8 siglos. 8 siglos. De manera que ellos de alguna manera Claro. construyeron una cosa que lo que pasa es que no podemos decir la palabra España, porque la palabra España no existe. Hispania la llamaban los romanos. La Hispania. Lo llamaban los romanos, ¿no es cierto? Pero en tiempos de los árabes, pues no se llama, los romanos lo llaman, perdón, los árabes la van a llamar Al-Ándalus. Entonces va a ser lo que nosotros llamamos España en ese tiempo es Al-Ándalus, y ahí se construye un imperio árabe con grandes señores, con reyes muy poderosos. Cuando uno está, yo estuve en la Alhambra, por ejemplo, cuando uno está en la Alhambra, la gente vivían ahí. Ellos lo que hicieron fue reconstruir la imagen que tiene el árabe del paraíso, no con los Exactamente. con los arroyos, con las fuentes de agua, con las palmeras, con los árboles de naranjas. O sea, es como una representación del paraíso. O sea, el rey de Granada vivía en la Alhambra como si estuviera en el paraíso. Por eso les dolió tanto perderla. Como a los reyes católicos les gustó tanto ganarla, obviamente. Ganaron la lotería, pues. Entonces, sí, es muy complicado. Podríamos decir que son movimientos migratorios muy complejos, que no son tan fáciles de juzgar. De hecho, el pasado es muy difícil de juzgar. Entonces, tenemos ahí una cosa muy importante. Bueno, muy bien. No sé si hay algún otro comentario ahí al respecto. Profe, ya sobre el trabajo, la inquietud que tengo es que en el primer reto que nos pusieron, se hablaba de escoger un tema para un producto final y luego acá se
O sea, cada reto vamos escogiendo un tema, es que eso ahí es donde me he enredado un poquito. Ya, en el trabajo creativo, ¿no es cierto? Es, En el trabajo creativo, nosotros en el primer reto lo que hicimos fue escoger una época, por decir algo. Yo voy a escoger la Alta Edad Media, por ejemplo, no más, y decir por qué. Yo escojo la Alta Edad Media porque me parece un periodo muy interesante por el desarrollo cultural que hubo, etcétera. Ya, quedó. Si no lo hicieron, lo pueden hacer ahora en el segundo reto. O sea, no hay problema. En el segundo reto nosotros vamos a escoger un tema que coincida con la época. Por ejemplo, en la Alta Edad Media estuvieron las cruzadas, por decir algo. Entonces, yo escojo la Alta Edad Media y las cruzadas. En el tercer reto, yo digo, ¿qué voy a hacer? Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer una, una historieta o una novela, un cuento, alguna cosa así. Y ya después ya lo presento, ya lo construyo y lo presento. El trabajo creativo se presenta en el cuarto reto. Hay unos que ya lo han hecho. Hay estudiantes que ya en el primer paso ya lo tenían listo. Obviamente no es todavía tiempo de calificar el trabajo creativo, va hasta el final, pero si ya lo van teniendo, pues ya lo van mejorando, lo van presentando. Tiene que ser creativo, no puede ser un ensayo, no puede ser una infografía, no puede ser un mapa mental, no. Puede ser, ¿qué les digo yo? Puede ser una historieta gráfica, puede ser un monólogo en video, puede ser un cuento, una novela, esas cosas sí. Es muy importante ahí en ese punto que ustedes se fijen en la página web de trabajos creativos. Voy a entrar aquí al internet rápidamente. Voy a entrar aquí al internet. Esta página que yo les voy a presentar aquí, en esta página reúne todas las páginas que tengo de la Edad Media, que son 4. Son páginas que yo he hecho. Entonces ustedes entran allí, aquí en el chat les comparto la dirección. Ustedes entran a la página, llama Medioevo, se llama la página. Y entonces ustedes entran ahí, a ver si puedo entrar yo aquí a compartir esa parte. Ventana, aquí. Entonces ahí entró la página. ¿La pueden ver ya? Me cuentan. Me avisan si la pueden ver. Sí, señor. Eso. En la parte de abajo dice trabajos creativos. Usted le da clic allí y usted va a poder ver todos los trabajos creativos que se han hecho en los últimos años. Esta experiencia de los trabajos creativos empezó en el periodo 2022. Ya vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos académicos en los que se ha hecho trabajos creativos. Entonces usted puede entrar allí y yo siempre les digo a los estudiantes, entren y miren los trabajos ganadores, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el año 2022, el trabajo ganador fue, aquí no está bien definido, el trabajo ganador fue este estudiante, este trabajo de la estudiante, espérenme un minuto, es que hay una interferencia. También me llegó que me estaban, como yo había comprado la vez pasada una de personas. Eso, ahora sí ya, había una interferencia. Entonces, ese video que se llama 17 fue el que ganó en la primera época. Ese trabajo es el mejor trabajo que se ha hecho hasta ahora. La estudiante Yesa Peñaranda hizo un trabajo espectacular de canción, de video, de teatro. Ahí está. Y ahí pueden ver ejemplos de otros trabajos que se hicieron en ese primer periodo. En el segundo periodo ya el ganador, ahí sí ya aparece el ganador, es un cortometraje aquí de un estudiante, estudiante Diego Echevarría. Y así pueden ir pasando y pueden ver los primeros, los que ganaron, primero, segundo, tercero, y ustedes van a ver cómo manejan los temas y cómo le dan la creatividad. El último trabajo del semestre pasado lo ganó Juan Carlos Vela, es un cuento.
pero está muy bien, muy bonito, bien presentado. Ustedes lo pueden ver ahí, bien diseñado, con sus imágenes y cosas, con la letra, los colores. O sea, es un trabajo muy artístico, muy bien hecho, etcétera. Entonces, ustedes pueden ver allí cómo fueron los trabajos ganadores y ustedes se fijan ahí. Allí también hay otras páginas. Filosofía Medieval tiene mucha información. Aquí en Filosofía Medieval ustedes pueden encontrar, por ejemplo, imágenes. ¿Dónde están las imágenes? Aquí donde dice imágenes. Imágenes de la Edad Media por montones, todas las formas y colores que las pueden usar para sus trabajos, para el trabajo creativo. Son imágenes muy antiguas de la Edad Media, no se conocen los autores, no hay ningún derecho sobre esa clase de imágenes, ya no, demasiado, son tan viejas que no tienen dueño. Hay música de la Edad Media, ustedes pueden bajarla de allí, obviamente el gregoriano, hay otras canciones, ¿no? Ya de tipo más laico, digamos. Entonces, allí ustedes pueden bajar, hay películas, hay de todo, la Edad Media. Y ahí está esta que es muy bonita, que se llama Europa Medieval, que recoge las fotografías que yo tomé en mi viaje a España que hice el año pasado. Ahí están, por ejemplo, la Alhambra, estuve en la Alhambra, entonces ahí puse las imágenes, ahí pueden ver ustedes pues las fuentes, los jardines, ¿no es cierto?, los patios, todas las cosas que muestran, ¿no? Unas fotografías espectaculares, un lugar bellísimo, los lugares más bellos del mundo. Entonces, ahí hay muchas cosas que ver. La Fuente de los Leones es espectacular. Espectacular, espectacular. La Fuente de los Leones, ¿no es cierto?, etcétera. O sea, no, eso es una cosa que hay que ver, hay que hacer el esfuerzo y hay que ir. No hay manera de contar lo que uno ve, ¿no es cierto? Y no solamente es la Alhambra por dentro, sino la Alhambra por fuera, la que se puede ver desde Granada. Granada misma es una ciudad bellísima, ¿no? Entonces, todo ese espectáculo. Entonces, esa es un poco la idea del trabajo creativo. Y ya en el trabajo colaborativo, en el reto, pues hacer las 3 fichas de los autores. No se trata de hacer una ficha de, por ejemplo, de Romero o de Pastor. No, la ficha tiene que ser de Boecio o de San Agustín o de Strabo, o si quieren hacer otro filósofo, por ejemplo, no, yo quisiera hacer de este otro filósofo que no está en la página. Entonces ustedes en el foro me escriben y me dicen, profesor, yo quiero hacer de este filósofo. Entonces yo miro si es o no es y les digo si se puede o no se puede. Si es de la época, sí, de una. No hay que hacer la ficha de todo el libro. Puede ser la ficha de un capítulo o de una parte, porque los libros de la Edad Media generalmente son libros muy grandes. Hacer una ficha de la Summa Teológica de Santo Tomás, nadie la hace, ¿no es cierto? Entonces, pero sí se puede hacer de una parte, de un capítulo, de un libro, de alguna obra pequeña. Hay obras pequeñas con Magistro de Santo Tomás, una cosa de 8 o 10 páginas, entonces se puede hacer de ahí, etcétera. Y ya, y seguir trabajando y seguir avanzando en este conocimiento de la Edad Media que es tan sabroso desde el punto de vista intelectual y cultural, ¿no es cierto? Comprender una época muy juzgada, muy llena de leyendas negras, de muchos escrúpulos, de muchos juicios, pero que tenemos que reconocer como una época tan rica para la historia de la humanidad. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. Nos quedan ya 3 minutos. Dejó el tiempo. Yo quisiera pedirle un favor, si es posible. Sí, Es que yo tengo un documento que elaboré y me gustaría enviárselo a usted para que me dé sus consideraciones, la pertinencia y ese tipo de cosas. ¿Usted me permite hacer eso? sí, claro, me lo mandas por la mensajería o a mi correo. Mi Listo, por correo la es, mensajería. mi correo Por es la César mensajería me queda fácil. Por ahí Rivado. me queda más fácil, porque lo copio y Sí, ya lo paso ahí. sí, sí. Y yo Le estoy agradezco sus pendiente. consideraciones. Y Alejandro es testigo de que yo entro todos los días y contesto todo lo que me escriben, todo lo respondo. A veces con un mensajito corto, si estoy muy ocupado, con un mensajito corto, si no estoy tan ocupado, con algo más largo. Pero yo estoy pendiente de la mensajería como 4 veces al día.
De manera Y que hay por otra, aquí, y hay otra pregunta más, y que yo tengo dudas con el Padlet. el Padlet es como una, el grupo puede hacer un Padlet o puede hacer una página web. El Padlet es más fácil porque es como el Padlet es algo nuevo, como me lo propuso una profesora compañera, la profesora Erika. El Padlet es como una cartelera. Es como una cartelera. Uno crea el Padlet y los compañeros van colgando ahí sus comentarios, sus opiniones, las van colgando como cuando pegábamos cosas en una cartelera de la pared. Es una cosa muy sencilla de manejar, muy fácil. Si se le presenta alguna complicación, yo te aconsejo que entres a YouTube y pongas cómo hacer un Padlet, cómo diseñar el Padlet, cómo manejarlo. Ahí se pueden meter textos, dibujos, todas las cosas como si fuera una cartelera de papel. No, el Padlet es interesante para el uso. No, mi inquietud Ajá, es otra. sí. Usted lo crea el Padlet para que nosotros vayamos incorporando información Ya. y No, no, no. empiece el debate, o el grupo tal El lo grupo, crea para que se crea tal. Y es el link que le exacto. pasamos a usted. Un compañero del grupo lo crea el Padlet Correcto. y los compañeros empiezan a aportar ahí. No, yo no hago nada. Listo. Yo espero que ustedes lo hagan. Ujú. Listo, señor. Muy gentil. Esa sería la cuestión. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profe. Bueno, sí, ahí terminamos ya. Ahí terminamos ya. ¿Qué vamos a hacer en la segunda conferencia educativa? En la segunda conferencia educativa vamos a trabajar la filosofía cristiana de la Edad Media, y en la tercera conferencia educativa vamos a trabajar la filosofía árabe y la filosofía judía. Y si ustedes quieren más, podemos trabajar algún otro tema, por ejemplo, sexo y género en la Edad Media, que es una cosa que le gusta a la gente, u otro tema que podamos trabajar, o si quieren ustedes preparar un tema, también lo pueden preparar. Entonces ahí vamos avanzando. Bueno, Profesor, digamos en ese caso, si no le mencionara algún tema, ¿se harían otra webconferencia o dentro de las mismas tres de las que quedan, las siguientes, se no, aborda el tema? podemos hacer otra, eso que ahora llaman CIPAS. Podemos hacer un CIPA, por ejemplo, sobre, no sé, un tema que he trabajado yo, sexo y género en la Edad Media. Tengo la presentación, es una cosa muy buena porque nos ayuda a comprender ahí un poco de cómo era la vida en la Edad Media, aparte de la teología y de la filosofía, pues cómo era el sexo, cómo era el matrimonio, cómo eran las relaciones de noviazgo, etcétera. O puede ser otro tema, un tema distinto. Ustedes me avisan con tiempo y yo preparo alguna presentación y la cosa y lo miramos. O puede ser un conversatorio, simplemente charlemos. Ustedes se preparan, leen algún documento, alguna cosa, y hacemos un conversatorio y cada quien da sus opiniones y construimos ahí algo entre todos juntos. Eso lo vamos viendo. Depende mucho de la dinámica del semestre. Hay periodos académicos que son muy complicados para los estudiantes, entonces no queda tiempo. Pero si hay tiempo, sí, con mucho gusto, eso no hay problema. Ojalá pudiéramos reunirnos cada semana para hablar de la filosofía medieval, pero no nos da para eso. Pero sí, no hay problema, podemos hacerlo. O podemos hablar de la brujería, por ejemplo, o de las cruzadas de una manera más detallada, etcétera. Sí, sí, por ejemplo, en ese último tema de las cruzadas, sí sería, digamos, interesante abordarlo. Sí, para ver, porque las cruzadas no son solamente un fenómeno militar, también es un fenómeno social y cultural muy importante. Ujú, muy bien, bueno. Listo, compañeros, entonces les agradezco mucho la atención y quedo pendiente por la mensajería, por el correo, por donde ustedes quieran, de sus comentarios.